Entonces, conociendo la definición de un choque o de una colisión, que es aquella interacción en la cual las partículas de mi sistema interactúan de forma directa a través de un contacto directo o no, a través de estas fuerzas internas que están actuando sobre las partículas, se produce un cambio tanto del momento lineal como de la energía. Y entonces, de aquí en adelante vamos a suponer que no hay fuerzas externas, solamente estamos considerando las fuerzas internas de mi sistema. Entonces tendremos tres tipos de choques importantes. El primer tipo de choque que nos interesa considerar es un choque completamente elástico, o un choque elástico más bien. Los choques elásticos son choques en los cuales las fuerzas internas no hacen trabajo y por lo tanto la energía cinética total de mi sistema no cambia. Entonces la energía cinética total al inicio o antes del choque es igual a la energía cinética total después del choque. Entonces aquí tenemos dos ejemplos típicos de las colisiones elásticas. Tenemos, por ejemplo, el choque de esta bola de billar con estas dos. Hay una transferencia de energía, hay un cambio de las velocidades y a consecuencia, pues los sistemas van a cambiar su velocidad y se va a producir un desplazamiento de las bolas verde y naranja. Igual que vemos acá en esta imagen, se produce una interacción, una colisión entre las partículas de masa M1 y M2 y después de la colisión, como resultado de la interacción entre esas partículas, estas partículas cambian su velocidad y el sistema conserva su energía cinética total. Entonces, en este caso, por ejemplo, para el caso que estamos mostrando aquí, lo que tendríamos es que el momento inicial y el momento final son los mismos, es decir, que el momento de la partícula 1 inicial más el momento de la partícula 2 inicial debe ser igual al momento de la partícula 1 final más el momento de la partícula 2 final. Y además tenemos también la condición simultáneamente de que un medio de la masa 1 por la velocidad 1 inicial al cuadrado más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 inicial al cuadrado deben ser iguales a las energías cinéticas, a la suma de energías cinéticas de las partículas después del choque. Y entonces esto lo satisfacen los choques elásticos, los sistemas que interactúan a través de choques elásticos. Luego tenemos otro tipo de choques que son los choques inelásticos. En estos choques inelásticos, entonces, el momento se sigue conservando. Dijimos que mientras que no existan fuerzas externas, el momento se conserva. Pero en este caso la velocidad, la energía cinética total del sistema sí va a cambiar. Entonces, como resultado de esta interacción, pues voy a tener que el cambio se produce. Por ejemplo, cuando usted choca el carro contra un poste, la velocidad inicial del sistema de su automóvil es algún valor y una vez que se produce la interacción, seguramente se va a producir una energía que va a deformar este sistema, o más bien más que producirse, se está transformando parte de la energía cinética inicial del carro
en una energía de la deformación que se produce al darse esta deformación, seguramente también se va a producir sonido. Entonces, usted seguramente escuchará el choque porque estamos perdiendo o estamos cambiando la energía cinética del sistema. Y pues ustedes sabrán que pues, el poste efectivamente tendrá una velocidad inicial y final de cero. Entonces, cambiamos en un intervalo de tiempo cuando se produce este choque, cambiamos la energía cinética total del sistema. Y como les digo, esta energía entonces se puede transformar en una energía que se invierte seguramente cambiando las condiciones del sistema, más una energía asociada a al sonido que se produce en ese momento. Entonces, esta es la condición, pero recordemos que lo que sí se sigue satisfaciendo, salvo que se diga lo contrario, es el principio de conservación del momento. Bien, entonces esta sería la situación. Tenemos un tercer caso que es un choque completamente inelástico. Entonces, en los choques completamente inelásticos, se produce un cambio en la configuración del sistema. Supongamos que inicialmente yo tengo dos masas, ellas interactúan, se produce la colisión y como resultado de la colisión, entonces las dos masas quedan pegadas o juntas o ahora se van a mover como un todo. Ese, por ejemplo, es un caso que uno considera típicamente en física nuclear cuando se produce una interacción en la cual una partícula se descompone en otras dos o más. Entonces el momento se conserva, sin embargo las partículas iniciales y finales, el número de partículas ha cambiado. También existen sistemas que quedan como adheridos y todo ese cambio de configuración, por ejemplo, si usted tiene dos carritos, ellos chocan y quedan pegados con velcro. Entonces ahora el sistema se va a mover como un todo. En este caso también tengo un cambio de la configuración, porque yo inicialmente tenía dos partículas y al final tengo solo una, que se está moviendo con una cierta velocidad. Entonces estos choques completamente inelásticos lo que se caracterizan es porque tienen este cambio en la configuración del sistema que estamos. Entonces fíjense que el número de partículas o de constituyentes del sistema ahora está cambiando dentro de mi sistema cerrado, ¿no? Y se puede dar el caso, se pueden dar los dos casos. Uno, que una partícula, por ejemplo, explote o sí, de alguna manera se descompongan otras y entonces inicialmente tengo una partícula y al final tengo más de una. O puede ser también al revés, como ya lo hemos discutido, como aparece acá en la gráfica. Inicialmente tengo dos partículas, al final termino con una sola con la masa de las partículas inicialmente constituyentes. Entonces, como resultado de la colisión. Una forma de conseguir este tipo de choques, por ejemplo, como les dije antes, puede ser a través, por ejemplo, de velcro o de pegante o de algún tipo de sistema. También podría ser como algo que me genere un cambio en la configuración, que me pegue las partículas, si se quiere. Entonces, esta sería una forma de conseguir este. Este, pues sí, digamos que de alguna manera está dado por el grado de restituir, de elasticidad que pueda tener el sistema. Inclusive acá definen un coeficiente de restitución
del sistema que está dado por el cambio de las velocidades de los sistemas antes y después del choque, que sería una forma de ver si efectivamente el choque fue elástico o inelástico. Si es inelástico, pues entonces este coeficiente será diferente a 0, y si es elástico, pues el coeficiente será 0, y pues sencillamente el sistema no requiere restitución. Y para este choque elástico hay diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, si ponemos dos imancitos con la misma polaridad, ustedes habrán dado cuenta que esos imancitos que tienen la misma polaridad norte-norte o sur-sur, pues se repelen. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, que dos sistemas interactúen, pero no haya un trabajo de las fuerzas internas, entonces podría poner, por ejemplo, imancitos entre los sistemas con la misma polaridad, y garantizaría que de hecho no existiría una interacción directa o digamos física, un contacto físico directo entre los dos sistemas. También se pueden poner como camas de aire o otro tipo de sistemas que me garantizan que uno, no hay un contacto físico, y dos, satisfacen la condición de un choque elástico. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un video muy sencillo de otra forma que se puede generar choques elásticos. Entonces, si se dan cuenta, aquí por ejemplo introducen un sistema elástico que tiene un grado de deformación, pero me permite garantizar que las energías cinéticas del sistema totales se conservan. Entonces, lo que está pasando es que hay una transferencia de energía del sistema a la derecha con el sistema a la izquierda. Aquí tenemos pues muchísimas interacciones y suponemos que de nuevo el sistema cerrado, entonces no hay fuerzas externas actuando, todo está como confinado en esta cajita que vemos acá. Y aquí tenemos un ejemplo de un choque completamente inelástico, que es la colisión de dos estrellas binarias que al colisionar producen ya sea una estrella de neutrones, y la energía cinética primero del sistema cambia, y dos, la masa total del sistema va a cambiar. Ahora vamos a tener un sistema con una masa final mucho más grande, y ahora una parte de la energía que se invertirá en una onda de choque, que es la que vemos acá, y estos jets que tienen velocidades muy altas y están efectivamente propagando material, gas en todas las direcciones. Entonces este es un ejemplo de un choque completamente inelástico.